Hola chicas, en esta lección vamos a aprender los diferentes tipos de diseño de cejas o cómo practicarlos directamente en un lienzo, en una goma eva, en un foamy o en cualquier material que tengan en casa. Incluso lo pueden hacer en papel ya con un lápiz común. Esto lo realicé básicamente con una lapicera o un lapicero. Y nada, tengo siempre una guía cuando voy a practicar, o deberían tener siempre una guía cuando vayan a practicar, para que puedan ir haciendo y viendo y teniendo referencia de cómo hacer los tipos de cejas y así buscar de que se asemeje lo más que se pueda a el que están tomando en consideración o el que están tomando de referencia para realizar estos tipos de cejas. ¿Cómo realizarlos? Aquí yo coloqué 5, incluso puede haber una sexta que es delgada o gruesa. Sí, no se los coloqué acá porque quería hacerles referencia luego cuando los vaya a pasar a este lienzo que está vacío, y para que vean cómo los vamos a trabajar. Recuerden que acá solamente estamos viendo cómo es la forma de hacerlo. Siempre van a ser con las medidas que hemos practicado antes o con las medidas que les mencioné antes. Sin embargo, acá estamos trabajando solo a pulso porque al final del día también debemos aprender cuáles son los tipos de cejas y cómo realizarlos a la hora de hacerlos a mano alzada con la lapicera blanca. Entonces, vamos a iniciar. Yo lo inicio así. Voy colocando el número 1, dejo un espacio, número 2, número 3, número 4, 5, 6. Vamos a agregar este 6 porque recuerden que habíamos mencionado que podemos hacer delgada y gruesa, así vamos a lograr notar la diferencia entre una y otra. Tal vez en la internet consigan muchas más clasificaciones de cejas, ya va a depender del formato que consigan. Sin embargo, estos son los principales, o a veces nos pasa que vemos, por ejemplo, arco marcado, y también el arco marcado lo colocan como que si fuese una ceja redonda. Entonces solamente cuando tengan la guía o cuando realicen su guía se van a dar cuenta que hay unas que son con diferentes nombres pero son la misma forma. Entonces voy a resaltar mis números. Incluso los nombres los pueden colocar mucho más pequeños para que no les ocupe tanto espacio y así puedan hacer muchas más prácticas. Y por ejemplo, en el 1 vamos a colocar arco marcado. No es una tontería hacer referencia de los diferentes tipos de cejas sobre el diseño que estamos realizando. Primero porque a medida que ustedes lo vayan haciendo se van recordando más de los nombres de los tipos de cejas. Y segundo, porque cuando ustedes vayan a realizarle a una persona, si la persona no tiene a veces idea o la clienta no tiene idea del diseño que quiere, o porque simplemente no sabe cuáles son, entonces ¿qué vamos a hacer? Le podríamos mostrar uno, evidentemente la más linda que tengan, o una que hagan referencia, o una impresa, para mostrarle los diferentes tipos de cejas y que la persona pueda elegir el que más le guste. Y bueno, igual ustedes recuerden que siempre le van a hacer una recomendación específica, que es la que nos va a dar las medidas de su rostro. Entonces vamos a iniciar. Si bien ven que lo estoy realizando con un lápiz tradicional o con una lapicera tradicional sobre mi marco de goma eva o de foamy. El arco marcado simplemente es, marcamos nuestro inicio y vamos a marcar el arco. Hay personas que tienen ya este tipo de arco natural y eso ustedes lo van a aprender a identificar cuando llegue la persona a la cabina. Recuerden que siempre estamos trabajando con la forma o los vellitos o el nacimiento de los vellitos reales de la persona. No estamos modificando una ceja, estamos intentando mejorar su forma.
Y allí tenemos nuestra primera ceja de arco marcado. Ven que es bastante marcado en esta zona, en esta parte, por eso evidentemente le llamamos arco marcado o lo que conocemos también como una ceja redonda. Luego vamos a ubicar una ceja más recta, que ahí también pueden armar una ceja recta y en la otra clasificación la pueden colocar como una ceja angular. Ya les voy a mostrar, se las voy a hacer aquí abajo a diferencia de la otra lámina para que ustedes puedan ver que aquí está la angular, para que ustedes puedan notar la diferencia entre una ceja angular y una ceja recta. La recta, simplemente como su nombre lo indica, vamos a hacerla más recta. Hay personas también que vienen ya con esa forma de ceja. Particularmente a mí esta es la que menos me gusta, porque es como que hace la cara muy neutral, muy recta. No sé, me gustan más las que siempre se va a pronunciar un poco más el arco. Pero bueno, eso va a depender de cada una de ustedes, de que elijan para su cliente y también que le corresponda, porque al final del día hay personas que sí se les ve bien y sí se les ve lindo. Luego vamos a hacer aquí entonces una ceja angular para que logren notar cómo sería la ceja angular y la diferencia entre la recta, que sí hay una diferencia. Igual nos venimos de forma recta, marcamos un poco el arco y ahí justamente donde estamos marcando el arco vamos a hacerla justamente acá donde marcamos nuestro arco. Vamos a hacer como vamos a alzarla, vamos a hacer una forma angular allí en esa zona. Aquí lo ven. Igual siempre van a notar que el arco de abajo y el arco de arriba siempre tiene que estar en el mismo sentido, es decir, no por abajo, no vamos a marcar el arco por aquí, siempre tiene que estar paralelo entre la línea superior y la línea inferior. Ahora sí, vamos a hacer un arco suave. Vamos a hacer un arco suave, que evidentemente se difumina mucho más el arco que en la de la ceja marcada. Y esta en el arco suave no tiene tanta distancia. Por ejemplo, esto que casi siempre, vamos a ponerle otro color para que lo noten mejor, casi siempre va paralelo. Nuestra distancia entre nuestro arco y nuestra línea es mayor a que cuando lo hacemos en un arco más suave. Igual ahí lo estoy haciendo al revés, lo logro notar menos ahí. La distancia siempre va a ser menor entre mi arco, que sería justo este. Vamos a realizar ahora una ceja delgada y la vamos a comparar con una ceja gruesa, que sería nuestro punto número 6. Una ceja delgada a veces es por depilaciones previas que se han realizado antes porque estaba de moda, porque estaba en tendencia, y es una ceja muy delgada. Es decir, esta ceja puede medir de grosor un 0,5 por ejemplo, y es una ceja muy delgada. Recuerden que una ceja debe tener de grosor por lo menos 1 centímetro, o es lo ideal que tenga una cejita. Entonces nuestra ceja más gruesa sería ya como de 1 centímetro, que ahí van a ver la diferencia porque
prácticamente el doble. Prácticamente no, es el doble. Ahí está. Vamos a ver si se puede borrar esa línea que quedó de más. Ahí está. Sí, nuestra ceja delgada y nuestra ceja gruesa. Obviamente que lo delgado y lo grueso pueden ustedes jugarlo con cualquiera de las anteriores, con un arco suave, la pueden jugar con una ceja más angular, con una ceja recta o con un arco marcado, solamente va a variar como tal el grosor de nuestra ceja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Justo después de esto pueden practicar la tintura, pueden practicar la henna sobre dentro de nuestra cejita completa. Entonces ahí les van a tener referencia de cómo ir marcando, de que no se les salgan de las líneas. O sea, esto lo vamos a realizar básicamente para tener los tipos de ceja, pero si queremos aprovechar el espacio, si queremos aprovechar la práctica, podemos marcar todo lo que es la tintura dentro de nuestro marco. Así cuando ustedes vean que ella se va oxidando y se va poniendo en un tono mucho más oscuro, pueden notar y pueden, así como yo lo llamo como a los niños, que cuando van practicando el color, verificar de que no se les salga. Entonces ahí ustedes van a tener una mejor referencia de cómo, o una mejor práctica de cómo usar el pincel para poder rellenar estas cejitas. Y si lo quieren dejar así, solamente lo importante es que memoricen los tipos de cejas para que al momento de ofrecerle un diseño a nuestra clienta tengamos una referencia de qué ceja le corresponde y qué le vamos a diseñar, o cómo parten sus cejas o sus vellitos naturales.